Aquí seguimos transmitiendo desde la gestoría administrativa, Gestoría. La declaración de la renta. ¿Cuándo empieza la campaña de la declaración de la renta 2023-2024? Os voy a dar las fechas clave para hacer la declaración. El borrador de la renta podrá solicitarse a partir del 3 de abril y el último día para presentar la declaración será el 1 de julio. Repito, el borrador de la renta podrá solicitarse a partir del 3 de abril y el último día para presentar la declaración será el 1 de julio. La campaña de la renta y patrimonio de 2023 arrancará el 3 de abril y se extenderá hasta el 1 de julio, según el calendario del contribuyente de 2024 publicado en la página web de la Agencia Tributaria. La presentación de las declaraciones de IRPF y del impuesto de patrimonio comenzará el 3 de abril para los contribuyentes que lo hagan por Internet, sea a través del programa Renta Web o de la aplicación móvil. Aquellos que prefieran entregar su liquidación por teléfono tendrán que esperar al 7 de mayo y quienes opten por acudir de manera presencial a las oficinas al 3 de junio. Para todos los canales, la campaña terminará el 1 de julio, aunque los contribuyentes con declaraciones a ingresar que quieran domiciliar el pago tendrán que entregarlas antes del 26 de junio. En el caso de todos los contribuyentes para los que la entrega de la declaración sea obligatoria, si no se ha hecho antes de que acabe el plazo, su descuido puede llevarles a una desagradable situación en forma de multas, independientemente de que el borrador les saliera a devolver o a pagar. Otras fechas claves son, estas son las principales fechas a tener en cuenta en la campaña de la renta. 3 de abril de 2024, solicitud del borrador y apertura del plazo para presentar la declaración de la renta por Internet. 7 de mayo de 2024, se abre el plazo para presentar la declaración de la renta por vía telefónica. 25 de mayo de 2024, solicitud de cita previa para realizar la declaración de forma presencial. 3 de junio de 2024, se abre el plazo para presentar la declaración de forma presencial. 26 de junio de 2024, finaliza el plazo para presentar la declaración por Internet si el resultado es a ingresar con domiciliación en cuenta. 26 de junio de 2024, último día para solicitar cita previa para realizar la declaración por vía telefónica o de forma presencial. 1 de julio de 2024, finaliza el plazo para presentar la declaración de la renta por cualquiera de las vías. ¿Quiénes están obligados a hacer la declaración de la renta? La normativa fiscal establece que cualquier persona que haya ganado más de 22.000 euros al año tiene que presentar la renta. Si se ha tenido más de un pagador a lo largo del año, entonces el límite baja hasta 14.000 euros. Además, en este supuesto, Hacienda distingue entre el pagador principal, el que más haya aportado al contribuyente, y el resto. Si el contribuyente ha ingresado más de 1.500 euros con alguno de los pagadores secundarios, también es obligatorio presentar la declaración, incluso aunque no se llegue a los 14.000 euros. Es importante tener en cuenta que pensionistas, autónomos que hayan ingresado más de 1.000 euros por su actividad, afectados por el ERTE, pequeños propietarios indemnizados por despido o aquellos que tengan inversiones, como pueden ser la compraventa de acciones de una empresa, tienen que presentarla en práctica totalidad de las causísticas. En este artículo se detalla en profundidad quiénes tienen que presentar la renta de forma obligatoria y quiénes no. Declaración de la renta 2023, quién tiene obligación de hacerla y cuándo es el último día de plazo. Cualquiera que haya ganado 22.000 euros o más en el ejercicio debe rendir cuentas, pero hay nuevos casos de exención y rebajas del IRPF. A partir del 11 de abril y hasta el 30 de junio, cerca de 21 millones de contribuyentes en España podrán presentar su declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2022, pero ¿quién está obligado a hacerlo? Los asalariados que tengan más de un pagador estarán exentos de hacer la declaración si la suma de sus rendimientos no supera los 14.000 euros, siempre y cuando la cuantía del resto de pagadores no supere los 1.500 euros anuales. Para la declaración de renta del próximo año, del ejercicio 2023, la cifra se eleva a 15.000 euros. Además, hay rebajas del IRPF que el Gobierno de España aprobó a finales de 2022 con el propósito de paliar los efectos de la guerra, y también hay nuevos casos de exención. Aún así, la respuesta es relativamente sencilla para la mayoría de los trabajadores. Cualquiera que haya ganado 22.000 euros o más al año de un solo trabajo o pagador debe presentarse
ante Hacienda. Aunque la causística de situaciones personales y económicas sea muy amplia, la agencia tributaria se ocupa de dejar claro quién debe cumplir con el trámite. A continuación se plantean los escenarios más comunes. ¿Los pensionistas pagan IRPF? La respuesta es sí. Al igual que el resto de contribuyentes, los pensionistas que perciban prestaciones públicas por jubilación, viudedad o accidente deben presentar la declaración de la renta dependiendo de las cantidades, pues son consideradas rendimientos de trabajo, según la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Al igual que el principio que rige a los trabajadores en activo, los pensionistas que solo cobren la pensión están libres de hacer la declaración siempre y cuando ingresen menos de 22.000 euros anuales y ante varios pagadores solo cuando las cantidades percibidas del segundo o más pagadores superen los 1.500 euros al año. Esto se aplica, por ejemplo, entre quienes perciben una paga compensatoria del cónyuge. También se incluye a quienes perciben rendimientos del capital mobiliario, dividendos de acciones, intereses de cuentas, de depósito, de valores de renta fija, etc. O están en posesión de ganancias patrimoniales, reembolsos de participaciones o fondos de inversión, premios por participación en concursos, etc., cuyos intereses superan conjuntamente los 1.600 euros anuales. Asimismo, están obligados a declarar a aquellos pensionistas que tengan rendimientos superiores a los 1.000 euros anuales de letras del Tesoro y subvenciones para adquirir viviendas de protección oficial o de precio tasado, junto con otras ayudas públicas. Soy autónomo e ingreso poco. La agencia tributaria especifica que todos los titulares de actividades económicas que tengan ganancias patrimoniales superiores a los 1.000 euros anuales deben presentar la declaración de la renta. Este límite, al ser tan pequeño, deja las puertas abiertas para que prácticamente todos los trabajadores por cuenta propia manden sus cuentas a Hacienda. Más allá de esta condicionante, se recuerda que es mejor presentarse voluntariamente si quieren beneficiarse de alguna de las deducciones que se aplican. De acuerdo con este grupo de trabajadores paga cada año hasta 4.000 euros más en impuestos de los que en realidad deberían pagar porque no suelen deducir. En cuanto a las rebajas para este año, el Gobierno contempla un recorte adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos para autónomos y se eleva del 5% al 7% la de gastos deducibles de difícil justificación. Me ha afectado un ERTE. Las prestaciones por ERTE se consideran rendimientos de trabajo sujetas a IRPF, así que las personas que en 2022 se han visto afectadas por esta situación de un ERTE deben presentar la declaración de la renta siempre que la cantidad obtenida haya superado los 22.000 euros. Y los pequeños propietarios, en este caso, se aplica la misma regla que para los autónomos. Los contribuyentes titulares de inmuebles arrendados, pisos, locales, plazas de garaje cuyos rendimientos totales procedentes de estas propiedades superen los 1.000 euros anuales también están obligados a presentar IRPF. He ganado la lotería. Rendir cuentas ante Hacienda dependerá del tipo de sorteo y de la cantidad de dinero que se haya obtenido. Desde 2020, la cuantía exenta es de 40.000 euros. Si el premio es superior, se debe tributar el excedente. El porcentaje de retención será el 20% y se ingresará mediante el modelo 230. Entonces, si una persona ha recibido 400.000 euros por el gordo de Navidad, Hacienda se quedará con 72.000 euros. Si el premio es de titularidad compartida, la cifra máxima exenta se prorrateará entre los cotitulares en función de su cuota. Las entidades pagadoras de los premios son las que hacen la retención del 20% sobre la base imponible, así que cuando el premio se cobra ya está descontada la cantidad a tributar. Si el dinero se ha obtenido en un bingo, casino o rifa, la cifra exenta es solo de 300 euros. Por encima de esta cantidad hay una retención del 19% y tiene la consideración de ganancia patrimonial que se incluiría en la base imponible general del IRPF. En el caso de premios en especie, como un coche, pueden ocurrir dos cosas: que la retención se repercuta al pagador, en cuyo caso la base imponible sería el valor del premio incrementado en un 20%, o que se repercuta en el ganador, en cuyo caso la base imponible sería el valor del obsequio. Indemnizaciones por despido. La indemnización a la que tiene derecho un trabajador por un despido objetivo es de 20 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades. Esta indemnización está exenta de tributar el IRPF siempre y cuando el involucrado no preste servicios a la misma empresa o a otra vinculada a ella en los 3 años siguientes al final del contrato y no supere el límite máximo de 180.000 euros. Además, se fija como tope la cuantía establecida como obligatoria en el Estatuto de los Trabajadores en sus normas reglamentarias de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias. La indemnización puede ser mayor a la que se contempla en el Estatuto solo cuando se trata de despidos colectivos, pero sin superar los 180.000 euros. Quien cobre más de esa cantidad deberá tributar el exceso como rendimiento del trabajo personal. Esta cifra, sin embargo, no se aplica para los ceses producidos antes del 1 de agosto de 2014. En el caso de las indemnizaciones por despido improcedente, la situación cambia. El máximo exento es el equivalente a 33 días de salario por año de servicio.
prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de 24 mensualidades. No obstante, si el contrato de trabajo es anterior al 12 de febrero de 2012, la indemnización será de 45 días por año de servicio desde el inicio del contrato hasta el 12 de febrero del 2012 y a partir de ahí se calculará con arreglo a los 33 días por año de servicio. Renta del ahorro. Este apartado incluye ganancias y pérdidas por transmisión de elementos patrimoniales, junto con los más usuales de los rendimientos de capital mobiliario, como son los dividendos y participaciones en beneficios de entidades por la parte que exceda de 1.500 euros, los intereses y los rendimientos derivados de operaciones de capitalización, contratos de seguro e imposición de capitales. Para este año se han modificado 2 tramos a la base liquidable del ahorro, que queda de la siguiente manera. Escala de gravamen del ahorro para 2023. Base liquidable. 6.000, 1.140, 44,21. 50.000, 10.380, 150, 23, 200.000, 44.880, 100, 27, 300.000, 71.880 en adelante, 28. Rentas bajas y medias. Ambos tienen que presentar la declaración de la renta, pero tienen reducciones. Los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 19.747,50 euros gozarían de una rebaja siempre que no tengan rentas distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros. Las nuevas cuantías son las siguientes. Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 14.047,50 euros a 6.498 euros anuales. Contribuyentes con rendimientos comprendidos entre 14.047,50 y 19.747,50 euros, 6.498 euros, menos el resultado de multiplicar por 1,14 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 14.047,50 euros anuales. Los contribuyentes con rentas de hasta 35.200 euros brutos anuales también verán reducidas sus retenciones del IRPF durante el año 2023, aunque como no se han modificado los tipos y la rebaja fiscal solo afecta a las rentas de hasta 21.000 euros, será en la declaración de la renta de 2024 cuando tengan que ajustar lo que pagan Hacienda. ¿Quién no está obligado a pagar el IRPF? La ley del IRPF recoge en su artículo 7 todas las rentas exentas. Existen más de 20 motivos que se contemplan en este apartado y entre los casos más comunes destacan los siguientes. Las ayudas económicas a familiares de cualquier administración pública, las prestaciones públicas y las pensiones por actos de terrorismo, las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el VIH, las prestaciones por incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez percibidas por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan, rendimientos por trabajo realizados en el extranjero con el límite de 60.100 euros anuales. El ingreso mínimo vital es otra renta exenta del impuesto. No se pagará nada por haberla recibido, pero obliga a presentar la declaración del IRPF. Además, si toda la unidad familiar recibe esta ayuda, deberá incluirse en una declaración conjunta que realice el contribuyente. Sí que deberán declararse con rendimientos del trabajo las cuantías que superen los 12.159,42 euros. Esto aplica cuando, además del ingreso mínimo vital, se perciben otras ayudas estatales o de las comunidades y ayuntamientos. El complemento de ayuda para la infancia también estará exento del IRPF, al igual que las prestaciones públicas por maternidad, paternidad, por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad. Existen otros escenarios fuera del artículo 7 de la ley de IRPF que también se libran de tributar. Entre ellas están las subvenciones de la política agraria y pesquera comunitaria, las ayudas al abandono de la actividad de transporte por carretera satisfechas por el Ministerio de Transporte a los camioneros, las indemnizaciones públicas a causa del sacrificio obligatorio de la campaña ganadera por alguna epidemia y las ayudas de reconstrucción o desalojo tras un desastre natural como los incendios forestales de junio de 2022 con distintas comunidades autónomas. La agencia tributaria también deja exentas las subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios y las indemnizaciones percibidas por los familiares de las víctimas del accidente del vuelo GWI 9525 de la compañía aérea Airways en 2015. Hasta pronto, os espero aquí para vuestra declaración de la renta y patrimonio. 646-021-399 nuestro WhatsApp, lunes a viernes, oficina PSP Cita. Sin cita no atendemos.